Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos a la tercera edición del Festival Domus Lab, Festival de Innovación y Diseño en el Hábitat Sostenible. Nos vamos a estar acompañando hoy y mañana vía streaming con un acceso gratuito, así todos pueden presenciar este festival que armamos con tanto cariño. Me presento, mi nombre es Andrés Muñoz, soy arquitecto y docente universitario. Dirijo mi propio proyecto de investigación en relación a una temática de maestría, cuya tesis tengo en proceso. Y es un placer para mí acompañarlos hoy, esta tarde, donde procuraremos hacer honor a nuestro lema, buscando despertar en ustedes la conciencia en la producción de un hábitat sostenible. Como seguramente les habrá contado Victoria, somos un festival, ¿no?, donde estamos dedicados a la transformación del hábitat y las nuevas formas de habitar, donde la innovación, el diseño, la sostenibilidad y la economía social son los ejes motivadores de estos encuentros y otras actividades que venimos realizando, como contaba también Victoria, con el apoyo de empresas y distintas instituciones. Este año tenemos como ejes la materialidad, el diseño y las acciones sociales. Van a ver que esta primera mesa se va a enfocar en la materialidad, la próxima en el diseño y la última en acciones sociales. Y mañana vamos a trabajar en un formato más de taller, donde vamos a poder presenciar algunas charlas y demostraciones de interés más práctico y de aplicación. Serán entonces dos jornadas intensas en torno a estas temáticas que les venía presentando, y nos interesa un poco resaltar, ¿no?, distintas experiencias de distintos lados, distintas instituciones, y por eso nuestro mix de invitados. Empezamos entonces con la primera mesa, titulada Materia y Técnica, los procesos aplicados a la obtención de recursos y su aplicación. Un poco queríamos reflexionar acerca de las materialidades, las maneras en que distintos tipos de materiales más o menos tradicionales van teniendo algún tipo de aplicabilidad en esto de buscar un hábitat más sostenible y sustentable. Tenemos como expositores a Natacha Ugón, Susana Caruso y Lucas Sanovello, quienes van a realizar sus presentaciones, al término de las cuales tendremos tiempo de realizar algún tipo de intercambio y preguntas. Así que los invito a los que nos están viendo y escuchando que vayan dejando sus comentarios en el chat y al final los retomaremos. Bueno, sin más, empezamos con nuestra primera presentadora, que es Natacha Ugón. Natacha es bioconstructora, capacitadora de recursos humanos en construcción con tierra cruda, es miembro del programa Arconti, Arquitectura y Construcción en Tierra, del Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, miembro de la Red Nacional Pro Tierra y del Centro CIDAR, que sería el Centro de Capacitación, Investigación y Diseño de Arquitectura de Tierra, donde Natacha en general abarca temas que tienen que ver con los murales de tierra. Pero bueno, allá no, ahora ella nos va a contar un poco de qué va todo esto. Adelante, Natacha, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Antes que nada les quería agradecer la invitación en esta mesa en la que se va a hablar sobre materialidad. Yo quería mostrarles lo que se está haciendo en la actualidad con la construcción con tierra, que por eso van a ver mucha fotografía de arquitectura contemporánea, arquitectura de autor, es decir, producida por arquitectos, y arquitectura, la que llamamos descalza, que es la que se hace por autoconstrucción, que también tiene su diseño, y van a ver imágenes interiores y exteriores. Todo lo que van a ver está construido con tierra cruda, es decir, con el material tierra. Bien, vamos a pasar a la primer carátula, en la que les quería contar exactamente esto, que la tierra cruda se viene utilizando como material constructivo desde hace miles de años, desde que el hombre necesitó cubrirse de las inclemencias del tiempo, utilizó lo que tenía a mano. Y esta presentación no tiene nada que ver con una mirada contemplativa del pasado, sino muy arraigada en el presente, muy arraigada en las investigaciones presentes y futuras, y sobre todo pensando en el futuro, porque la tierra cruda, estabilizada adecuadamente,
con el aporte de investigaciones realizadas durante los últimos 40 años, sumando también las tecnologías contemporáneas y siempre asociada a materiales naturales como la madera, la caña, en el uso de las técnicas constructivas, resulta ser un material completo, eficiente y sobre todo muy propicio para la generación de estos hábitats sostenibles de los que se va a hablar en este festival. La tierra, como todos los materiales, tiene sus limitantes. Es un material que se contrae a secarse, es un material que no es estandarizado, es decir, que esto significa que sus características pueden variar mucho según de dónde se la extraiga. Por lo tanto, para poder utilizarla, este material constructivo, como un material constructivo, este material natural como un material constructivo, es indispensable realizar determinados ensayos a cada tierra que se va a utilizar para construir. ¿Para qué se hacen estos ensayos? Para determinar los elementos que los componen, las proporciones relativas entre los mismos. Por supuesto que existen protocolos determinados para estos ensayos científicos de laboratorio, pero también hay ensayos de campo que son muy accesibles, muy fáciles de realizar, que también poseen protocolos internacionales a seguir y que se realizan de una forma muy, muy sencilla, siguiendo indicaciones de bibliografía específica, nos dan resultados muy aproximados que nos sirven de guía para conocer estas características que les mencionaba de la tierra que va a ser utilizada como material constructivo. Otra de las limitantes que tiene la tierra es su vulnerabilidad ante la erosión del agua. Para ser utilizada, por ejemplo, los revoques exteriores, la tierra es un material que no posee fragua definitiva. Solo se endurece, es decir, se seca, gracias a la cohesividad que aportan las arcillas que están incorporadas dentro del material. Pero cuando vuelve a hidratarse, vuelve a su estado plástico, es decir, se vuelve a hacer barro. Por lo tanto, es necesario utilizar determinados estabilizantes generalmente naturales, que mejoran mucho esa característica, aportándole a la tierra cierta resistencia a la abrasión del agua. No quería dejar de mencionar las limitantes, porque siempre cuando uno plantea un material a utilizarse, habla de las bondades del material, pero conocer los límites es muy importante, porque a veces esos límites se traducen en algunas ventajas. Vamos a ver cuáles son estas ventajas de la tierra como material constructivo. Esta última limitante de la que hablamos, de que no tiene fragua constante, precisamente se traduce en una de sus mayores ventajas, ya que al no tener ese fraguado se puede usar ilimitadamente mediante un proceso muy, muy sencillo que implica triturar los terrones, volver a tamizar, volver a hidratar, convirtiéndolo en un material totalmente reutilizable, cuyo ciclo de vida es totalmente sustentable. Acá vemos este cuadro en el que vemos que tenemos desde la extracción, o sea, todo el ciclo de vida, la extracción, preparar el elemento constructivo, construir el edificio, la vivienda, utilizarla. Luego, como todo edificio o toda vivienda, hay que tenerla. Ahí se puede dar el primer ciclo cerrado y virtuoso. Pero si uno decide no mantener, deja esa vivienda que se destruya, todo el material constructivo que hizo este material, la tierra, vuelve a la tierra otra vez. Es decir, o esta destrucción se utiliza para el reciclado y vuelve, o sea, este material vuelve sin pasar por el proceso de extracción, sino que directamente se de la vivienda que quedó destruida, se vuelve a preparar mediante esos procesos de los que les hablé, y si no, directamente se va a integrar a la naturaleza. Por lo tanto, es un material que lo podemos considerar reutilizable, lo que mejora mucho su aporte a cuestiones que hacen al hábitat sostenible.
Otra de las ventajas que tiene es el ahorro en los costos económicos, no solo económicos, sino también ambientales. Desde la extracción, el transporte, la industrialización, la manipulación y el desecho, la tierra, comparado a otros materiales constructivos, porque se extrae en escalas que no son demasiado importantes. Generalmente se puede extraer el material del mismo terreno, y si es en una zona urbana donde los terrenos no son muy grandes, se puede conseguir comprar, adquirir en corralones muy cercanos. Es decir, que se extrae no muy lejos del lugar donde se va a utilizar. Por lo tanto, todo el consumo de energías de combustibles fósiles, tanto en el transporte de un lugar hacia el otro como en los procesos de industrialización, la verdad que son ínfimamente menores a otros materiales que se están usando para la construcción de edificios. Regula la humedad relativa del ambiente, precisamente porque los muros de tierra tienen la capacidad de absorber esa humedad y también de devolverla, es decir, de expulsarla al ambiente cuando el ambiente está seco. Estos procesos de evapotranspiración mantienen la humedad ambiente interior confortable, constante, en un estándar, en un promedio que es exactamente el que el hombre necesita para sentirse confortable dentro de un espacio construido. Es decir, no es que la Tierra se adaptó a nosotros, sino que la humanidad misma se adaptó a vivir en tierra. Los hombres estamos hechos para vivir en tierra. Otra de las ventajas que tiene también es que regula la temperatura interior. Si bien la Tierra tiene la capacidad de almacenar el calor y entregarlo con cierto retardo, lo que mantiene también estable las temperaturas interior dentro de los ambientes, pero en ambientes donde se necesita más aislación térmica, es decir, que el calor o el frío del exterior no, bueno, en realidad lo que ingresa es el calor, el frío no es lo que se transmite, pero bueno, para generar ambientes que se mantengan con las temperaturas confortables interiores, se pueden usar otras técnicas constructivas que también son de tierra, que ofrecen aislación térmica. Entonces, podemos decir que también, dependiendo de la técnica constructiva con tierra que elijamos, debemos tener o inercia térmica o aislación térmica para tener confort dentro de los espacios construidos que estamos habitando. También es un muy buen aislante acústico, porque los muros de tierra transmiten mal las vibraciones sonoras, de modo que se convierte en una eficaz barrera contra los ruidos indeseados, manteniendo muy buen estándar de confort acústico dentro de estos ambientes. Acá tenemos una tabla comparativa donde podemos ver algunas técnicas constructivas, cómo reducen los decibeles, comparados con, por ejemplo, con un ladrillo hueco, que es el más aislante prácticamente de las construcciones convencionales. Y notamos que hay una gran diferencia en cuanto a los decibeles que logra manejarse dentro de estos ambientes. También otra de las ventajas es que es un material sano y no tóxico, no solo al habitar, sino también al construir. Es decir, no solo para las personas que construyen, los albañiles, los maestros constructores que se encargan de la construcción de estos hábitats, sino también el hecho de habitar un espacio que no emite compuestos volátiles orgánicos, que mantiene estas características de las que hablamos antes, temperaturas estables, humedades estables. Todo esto favorece a la salud humana, sumado a que siempre se lo asocia, o generalmente se lo asocia a materiales que son naturales también.
que tampoco emiten estos tóxicos al ambiente. Por lo tanto, la calidad en la experiencia de habitar estos espacios es muy notable, dado que los muros de tierra mejoran mucho la calidad del aire interior. Como hablamos antes, controlan la humedad relativa del ambiente, aportan confort térmico, dificultan también la penetración de ondas electromagnéticas. Ustedes saben, sobre todo las personas que vivimos en ciudades, que prácticamente vivimos en un microondas. Bueno, la Tierra tiene esta capacidad también de que es no permite el paso de las ondas electromagnéticas. Todas estas cuestiones generan una experiencia de habitar realmente incomparable a cualquier sistema constructivo que no solo es percibido por quienes residen permanentemente en estos espacios, sino que se hace notar apenas uno entra a los ambientes construidos con tierra. También la Tierra tiene la capacidad de, por esta cuestión de tener el control higroscópico, de mantener muy bajo el contenido de humedad de los elementos naturales que están incorporados en ella. Por lo tanto, hay ausencia de hongos y de insectos que pueden perjudicar las maderas, la paja y algunos otros materiales como fibras naturales que se incorporan en determinados detalles constructivos que utiliza esta técnica. Acá esta es la mesa de materialidad, pero yo no quería dejar de tocar este tema que tiene que ver con lo social. Y es que las prácticas sociales relacionadas a las tradiciones constructivas de tierra reflejan un alto contenido de integración, que no se quedó perdido en el tiempo junto con la materialidad, sino que hay toda una recuperación junto con estas técnicas constructivas de las prácticas asociadas, las prácticas sociales asociadas a estas técnicas constructivas. Y se van recuperando también las prácticas de colaboración, de participación colectiva, de cooperación, como son las mingas, están muy relacionados, sobre todo en el ámbito de la autoconstrucción, y ya muchos arquitectos que están diseñando y construyendo con tierra están incorporando estas prácticas dentro del proceso constructivo. En estas prácticas se posibilita y respeta la integración de diferentes edades, géneros y capacidades. Acá hay una imagen de la mezquita de Yené, que es en Mali, un país africano, donde está la práctica social de una vez al año conservar los revoques de su mezquita principal. Es una tarea colectiva que, como es un país islámico, la realizan los hombres, y gracias a eso han logrado conservar en perfectas condiciones un edificio que fue construido en el siglo XVI. Tenemos también imágenes de una minga en Ezeiza, donde podemos ver un grupo de voluntarios que se suman a trabajar cuando alguien lo necesita y por alguna razón específica tiene que construir muy rápido su vivienda. Bueno, toda esta gente se suma voluntariamente. Yo hago la dirección técnica de la minga, es decir, para que las buenas voluntades no solo redunden en un buen aspecto social, sino que las prácticas constructivas sean las adecuadas. Y bueno, como estas, hay muchas posibilidades de intervención social. Otra de las grandes ventajas que tiene la arquitectura es las amplias posibilidades estéticas que brinda. Generalmente se asocia a la construcción con tierra a la arquitectura vernácula o a esos ranchitos rurales de adobe, inclusive se la asocia a la pobreza. Pero esto básicamente ocurre por desconocimiento. Como pueden ver en todas las imágenes que les estoy mostrando, se puede hacer arquitectura de muy buena calidad, con altos estándares constructivos, y en la actualidad en los países más desarrollados y más conscientes de las necesidades de reducir el consumo de cemento por todos los problemas ambientales que están asociados a su uso,
Estos países están promoviendo la construcción de edificios no solo privados, sino también estatales, utilizando este tipo de tecnologías constructivas que, asociadas al diseño arquitectónico, brindan, bueno, amplísimas posibilidades estéticas. Las posibilidades que brinda no solo se reflejan en las morfologías, sino también en las texturas que uno puede lograr con las diferentes técnicas o los diferentes revoques y terminaciones que uno puede darle a una construcción realizada en tierra. La verdad que son amplísimas estas posibilidades y también nos dan la tierra como material constructivo la posibilidad de generar mobiliario, equipamiento para nuestras viviendas, estufas de alto rendimiento que también hacen a la sostenibilidad, a la sustentabilidad, porque son estufas de alto rendimiento por masa térmica, que funcionan consumiendo muchísimo menos cantidad de madera o de combustible fósil que otros tipos de estufas o sistemas de calefacción para esos ambientes. Estas estufas no solo funcionan para aportar calor, sino que además sirven como parte del mobiliario y diagraman los espacios habitables de estos ambientes. Pero como les decía, la tierra también nos ofrece la posibilidad de utilizarlo en técnicas decorativas. Las mezclas de revoque fino de tierra se pueden utilizar para trabajos donde se realizan técnicas como el alto relieve, el bajo relieve, esgrafiado, generando piezas decorativas de valor estético, constituyéndose además como un material que, además de todas las ventajas que hablábamos de ser sano, de fácil acceso, de costos económicos, posibilita además la expresión artística en múltiples disciplinas, como las esculturas, las pinturas y el muralismo, que es a lo que yo me dedico, porque dentro del ámbito de la arquitectura y construcción con tierra me dedico a los revoques de tierra, generando cuadros y murales que se construyen con esta técnica, que se hacen con tierras de colores, y si en el espacio, en la región donde voy a realizarlo, no hay tierras de colores, se posibilita la integración de algunos estabilizantes y pigmentaciones que permiten darle color a las tierras naturales que tenemos, convirtiéndola así en un buen material de expresión. En algunos de estos murales que están viendo se utilizaron pigmentos, en otros están hechos directamente con los colores naturales de las tierras. Hay regiones y países que ofrecen en un espacio muy cercano de territorio la posibilidad de extraer tierras de colores muy diferentes. Está hecho con la técnica de revoque de tierra y luego esgrafiado. Es decir, que con una herramienta se va retirando muy de a poquito el material que une las líneas de los colores, generando las líneas negras que ustedes ven, que en realidad se retira el material, en este caso el material verde, y aparece el negro o gris oscuro, que es un revoque que se le hace de base antes de aplicar todos los revoques de colores por encima de esa capa base. Como pueden ver, hay distintas posibilidades en distintas construcciones, distintas imágenes, y por lo tanto, como les decía, esta es una muy buena posibilidad de valerse de un material que tenemos a disposición, que es abundante, que es accesible y que nos brinda todas estas posibilidades. Como decía Atahualpa, para el que mira sin ver, la tierra es tierra nomás, pero como pueden apreciar, hay mucho que se puede hacer con este material, que les invito a que lo conozcan y que lo tengan en cuenta
los profesionales para generar parte de este hábitat sostenible que estamos promoviendo mediante este Domus Lab. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natacha. La verdad que muy interesante. Yo no había escuchado tan sistematizadamente todas las ventajas que tiene que vos ibas mostrando. La verdad que desconocía, la verdad que me pareció muy interesante eso. Y después cuando comentabas esto de este templo, ¿no? Que van como recubriendo en barro años sucesivos, me acordaba de Japón, ¿no? Donde también ahí los templos, para conservar justamente las técnicas constructivas, las resoluciones, los vuelven a construir en madera cada cierto periodo. Me pareció como muy interesante, ¿no? También tiene algo de este costado social que vos decías, me permito salir, la verdad que aporta muchísimo. Bueno, muchas gracias, Natacha. Seguimos entonces Gracias a ustedes. un placer escucharte, con Susana Caruso. Susana es arquitecta por la FAD UBA, realizó el primer curso internacional de posgrado Evaluación de Impacto Ambiental, segunda edición del Flaxo. Está acá representando el Centro Experimental de la Producción, Arquitectura y Tecnología Apropiada a la Emergencia, CEP-ATAE, donde Susana trabaja con materiales a partir de papeles y fibras naturales, que ahora un poco nos va a contar, supongo, de qué se trata eso. Adelante, Susana, te escuchamos y bienvenida. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradecer a Domus Lab la invitación, como siempre. Muy interesante, Natacha, lo que presentaste, sobre todo esa belleza de arte con tierra. Bueno, luego comentaremos. Bueno, no me está pasando acá. No está pasando la filmina, no sé por qué. Pasó. Bueno. Esta es una imagen muy bella, pero también un poco catastrófica, que nos lleva a reflexionar en el agotamiento de recursos y la necesidad de controlar el cambio climático. Y esto también nos obliga a pensar en la selección de los materiales que usamos para construir, basándonos en criterios de sustentabilidad. Veo que está un poquito lento. Se calcula que el sector de la construcción es responsable del 50% aproximadamente de los recursos naturales empleados, del 40% de la energía consumida, incluyendo la energía de uso, y del 50% del total de los residuos generados. Nosotros en el CEP investigamos y tratamos de promover desarrollos de materiales que contribuyan a revertir esta situación y ofrecer algunas situaciones. En particular, este proyecto que dirijo, como ya dijimos, está basado en papeles y fibras naturales, pero se enfoca principalmente en papeles desechados en obras de construcción, que actualmente no son aprovechados, como las bolsas de cal, cemento, adhesivos en polvo, algunos cartones, etc. Y también en desechos de cultivos locales. Bueno, los que ven acá son algunos de los materiales que hacemos en la facultad. Como ven, bueno, todo tipo de materiales se pueden hacer en papel cemento. Tratamos de innovar en la creación de estos materiales con recursos que habitualmente no se aprovechan para usarlos en proyectos de autoconstrucción, vivienda social y generación de empleo. Tenemos algunas otras imágenes de proyectos que realizan los alumnos. Todos estos materiales están ensayados en el INTI, donde comprobamos características como bajo peso, mejor aislación térmica que materiales similares de mercado, muy buena resistencia al fuego y capacidad de regular la humedad en espacios interiores. Bueno, contarles que
que tenemos pasantes de todas las materias de la FADU. Ellos nos ayudan, de acuerdo a su carrera de origen, a desarrollar esta investigación y realizan aportes tanto desde el punto de vista del diseño como del desarrollo de distintas capacidades técnicas. Bueno, el cemento, como sabemos, no es uno de los materiales más sustentables. Representa aproximadamente el 8% de las emisiones globales de dióxido de carbono. No hay todavía un material disponible, por lo menos en Argentina, que pueda reemplazarlo. Es un material que tiene excelentes propiedades técnicas. Nosotros lo empleamos mezclado, como dijimos, con celulosa y también con fibras naturales para elaborar materiales de una forma simple y económica, porque siempre nos centramos en la generación de empleo para cooperativas y microemprendedores, ¿sí? O sea, para favorecer la economía social. Así que bueno, esto nos posibilita crear oportunidades de empleo, tratando de hacer cemento de manera más sostenible, esperando que haya nuevas investigaciones que mejoren el material en sí. Existen distintos avances para convertir el cemento en material que sea más sostenible, desde el ahorro de energía durante el proceso de fabricación hasta diferentes aditivos como cenizas volantes, escorias de alto horno e incluso agregados naturales como cascarilla de arroz que mejoran sus propiedades y que también son residuos de otros procesos productivos. También hay cementos de base biológica. Estas son nuevas investigaciones. Hay una empresa que se llama Biomason, que utiliza bacterias naturales para cultivar materiales, formando un biocemento, y convierten agregados reciclados en productos de construcción sostenible que se fabrican con carbono. El carbono y el calcio se combinan para producir un material de piedra caliza formado biológicamente y no requieren combustibles fósiles ni altas temperaturas, utilizando el carbono como componente básico. Bueno, acá vemos unas placas de revestimiento que se fabricaron en la facultad y se aplicaron en una vivienda en Ciudad de Buenos Aires, un estudio de caso. Nosotros sabemos que los revestimientos interiores a veces pueden convertirse en una fuente importante de emisiones tóxicas. Y entonces dentro de este proyecto estamos tratando también de lograr bioplásticos para cubrir la necesidad de protección, de protección superficial, ¿no? De los materiales que fabricamos. Y también para cubrir la necesidad de aditivos en mezclas cementicias. Es así como, bueno, nos enfocamos un poco en los biomateriales, por su capacidad de regeneración, y bueno, estos materiales se llaman también materiales cultivables y nosotros tratamos de que sean preferiblemente provenientes de desechos. Perdón, pero me tarda en pasar la filmina. Bueno, sabemos que desde hace varios años se incrementa el impulso que se da a nuevos materiales fabricados a partir de componentes naturales y de materiales cultivables para intentar paliar, bueno, el impacto del uso de energía y la producción de CO2, además de la contaminación ambiental. Es así como restos de cultivos, caparazones de moluscos y de crustáceos, micelio de hongos, algas, residuos orgánicos, residuos industriales, por nombrar solo algunas posibilidades, se pueden convertir en materia prima para crear bioplásticos, biocompuestos y bloques constructivos. Acá, bueno, tenemos el ejemplo de una industria que se dedica a la celulosa.
hay industrias que usan estas fuentes naturales como materia prima. Específicamente esta empresa fabrica polvo de celulosa y celulosa microfibrilada. La celulosa es el recurso más abundante y renovable en la Tierra. Es un polímero orgánico y es el principal componente de todos los vegetales. El polvo de celulosa consiste en pulpa de celulosa altamente molida y estas fibras, que son muy finitas, son insolubles en agua y son adecuadas para aplicaciones diferentes, como por ejemplo compuestos de fibra más cemento, para papel, para pinturas, cuidado personal, revestimientos, remediación ambiental, en fin, tiene muchísimos usos la celulosa. Nosotros estamos desarrollando también investigaciones con celulosa bacteriana. Hay una forma de obtenerla que no es a través de los vegetales, sino a través de las bacterias. Es un biopolímero insoluble en agua, se obtiene por fermentación con microorganismos. La especie más eficiente es el Acetobacter xylinium. Presenta la misma estructura química que la celulosa vegetal, pero tiene una conformación diferente y unas propiedades físico-químicas que la hacen apta para diversas aplicaciones, por ejemplo, alimentos y medicina, porque tiene biocompatibilidad. Estas que vemos aquí son membranas de celulosa bacteriana que cultivamos a temperatura ambiente. Fueron aplicadas a una placa de papel cemento, se adhirieron con facilidad, sin necesidad de ningún adhesivo especial, y al secarse crearon una capa similar al plástico que no se deterioró con el tiempo y resiste muy bien los rayones. Estamos estudiando la forma de producirla a una escala mayor. Y bueno, solamente contarles que, por ejemplo, al fabricarla, las capas tenían, por ejemplo, 5 o 6 milímetros de espesor. Una vez que las aplicamos, disminuyeron su espesor notablemente, pero se adhirieron muy bien, fueron muy resistentes. Lo que está marcado abajo a la izquierda con la letra I es una lámina de esta celulosa bacteriana que se dejó secar a la intemperie, al sol, y se convirtió en una especie de papel muy resistente. No se deterioró para nada, solamente disminuyó su espesor. O sea que es un material muy, muy interesante. También estamos realizando pruebas experimentales para estudiar la resistencia de biomateriales con distintos componentes vegetales. Estudiamos la resistencia a la intemperie, a la absorción de agua por rociado, al rayado mecánico y al fuego. Se fabricaron muestras que cumplieron la función de revestimiento para un producto de papel cemento. Se tratan de utilizar metodologías que resulten de bajo costo y de baja complejidad, que sean fácilmente apropiables por cooperativas y microempresas. Bueno, algunos componentes vegetales de los bioplásticos hemos experimentado, entre otros, con plátano o cáscara de banana, cáscara de naranja, cáscara de papa, borra de café, siempre tratando de que sean residuos. Algunos componentes vegetales para los bioplásticos pueden ser restos de cultivos agrícolas, restos de podas urbanas, algas, cáscaras de frutas y hortalizas y almidones. La mayor ventaja que presentan es la posibilidad de fabricarlos a partir de recursos cultivables, o sea, no son recursos extraíbles. Mejor aún si son elaborados a partir de residuos. Y bueno, su forma de obtención, por supuesto, es mucho más amigable con el ambiente y no generan desechos tóxicos durante el proceso de fabricación ni al final del ciclo de vida. Bueno, ¿cómo obtenemos estos recursos? Preferiblemente, como dijimos, los recursos
tendríamos que obtenerlos de desechos, ¿no es cierto? Es importante que estos recursos no compitan con la producción de alimentos y también que pudieran obtenerse en cantidades suficientes y con una logística apropiada para el desarrollo de un emprendimiento constructivo, un emprendimiento productivo, perdón. En nuestro país esto es un concepto nuevo, en otros países ya hace tiempo que se utilizan desechos vegetales como material constructivo en sí, o como parte de otros materiales como bloques, por ejemplo, o placas. Pero bueno, en nuestro país todavía tenemos que desarrollar una metodología. Es bueno saber que muchas veces, la mayoría de las veces, los residuos de cosechas quedan en el campo, atrayendo roedores y otras plagas, y a veces son quemados, generando emisiones de CO2 y polución ambiental. Por lo tanto, sería una muy buena idea poder aprovecharlos para algo productivo. Acá lo que vemos es el trabajo de una organización argentina que se llama la Red de Banco de Alimentos. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, como la conocemos, en la Argentina se pierden o desperdician 16 millones de toneladas de alimentos por año, lo que representa aproximadamente 362 kilos per cápita. Se estima que el 40% de las cosechas quedan en el campo sin distribuir. Esto es increíble, yo hace poco que me enteré, me parece una tragedia. Al productor a veces no le conviene hacer toda la logística hasta el lugar donde se va a vender su producción porque se la rechazan y pierde demasiado en el flete. A veces las verduras son demasiado grandes o pequeñas y no son comercializables, no es que no sirvan para la alimentación. Entonces, bueno, para paliar este desperdicio es que nacen algunas organizaciones que rescatan estos productos que son aptos para el consumo, aunque no para la venta, y los distribuyen en entidades de ayuda comunitaria adheridas. Esto que ven acá es una tarjeta que me vino a mí en una compra que hice por pedido ya, de una caja de vegetales surtidos, no especificaba qué vegetales, solamente decía que eran 4 kilos. Y bueno, ahí me enteré que hay una empresa privada llamada Nilus que dona un plato de comida por cada caja que se compra y hace un trabajo similar al del Banco de Alimentos. Como ven abajo, tiene un montón de empresas que la apoyan. Así que bueno, como dijimos, tratándose de residuos alimenticios para la fabricación de materiales, solamente deberíamos usar residuos que son descartados, por ejemplo, cáscaras de fruta y hortalizas. Acá, bueno, vemos un edificio en madera. Últimamente en los países nórdicos y también en Estados Unidos se está usando muchísimo el sistema de paneles CLT, que es madera contralaminada. Y bueno, esto nos plantea algunos dilemas, ¿no? Igual que otros insumos cultivables. Bueno, uno de ellos es este que mencioné de los recursos alimentarios, de tratar de usar los desechos de desechos en lo posible. Y otro es el de la madera. La madera es un material muy noble, pero al incrementarse su consumo con estas nuevas tecnologías, la mayoría de las veces proceden de bosques de cultivo, estas maderas, y eso ejerce una presión sobre los sistemas ambientales y compiten por recursos como uso del suelo, agua y biodiversidad. Sin mencionar otras cosas por las que habría que preocuparse,
como por ejemplo los efectos negativos de adhesivos, lacas, barnices, etcétera, que deben aplicarse a la madera. Bueno, es indispensable incentivar la adopción de regulaciones para el aprovechamiento de los residuos vegetales, que como vemos siempre tienen la posibilidad de convertirse en recursos valiosos. Destacamos la necesidad de concientización y discusión sobre estos temas para sentar las bases jurídicas y administrativas dirigidas a encontrar las mejores soluciones posibles. Bueno, lo último es contarles que en el CEP ATAE recibimos pasantes de todas las materias de la FADU y también voluntarios interesados en realizar aportes a esta investigación. Bueno, muchas gracias. Genial, muy interesante, Susana, lo que contabas, la verdad impresionante la cantidad de elementos, ¿no? Que conjugás para combinar y armar otro tipo de material, ¿no? De materiales más biológicos, más técnicos, más duros, más secos, más áridos, muy interesante. Sí. Y la verdad que este dato que tirabas, sí. No, decía que sí, es un campo muy amplio, ¿no? Que nos plantea, nos abre muchas posibilidades. Claro, uno lo restringe y como que cada vez se abre más, ¿no? El campo de materialidad posible. Así es. Y bueno, este dato que mencionabas acerca de los desperdicios de la comida, no sé, impresionante, ¿no? Increíble, así que tendríamos que Hay buscar algo, la manera de hay que algo no ahí que no está funcione en el funcionando mundo. bien. Sí, es ilógico, no sé. Totalmente. Bueno, después tenemos un tiempito más para seguir conversando. Muchas gracias entonces, Susana. Paso a presentar entonces al último expositor de esta primera mesa, que es Lucas Sonabello o Sonabello, si fuera italiano, no sé. Es diseñador industrial por la Universidad de Buenos Aires, especialista en diseño de tecnología para la inclusión social y sustentable de la Universidad Nacional de Quilmes. Es maestrando en Ciencia, Tecnología e Innovación por la Universidad Nacional de Río Negro hasta la actualidad. Trabaja desde el año 2014 en la investigación en aprovechamiento de energía renovable y desarrollando máquinas y equipamientos para la agricultura familiar en la región de Patagonia. Pertenece al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Pequeña Agricultura Familiar, INTA-IPAF, en Patagonia, y trabaja con lana de descarte o de baja calidad no absorbida por la industria textil como aislante higrotérmico. Supongo ahora él nos va a explicar un poco de qué va eso, de qué va su investigación. Bueno, un placer, Lucas, recibirte y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Andrés, gracias por la invitación. La verdad es un placer compartir estos espacios con compañeras de la talla de Natacha y de Susana. La verdad, muy interesantes sus procesos, sus institutos, digamos, y cómo están encarando todos esos nuevas materialidades. Veo que está muy bien el ojo de la selección de los expositores, estamos todos bastante en línea. Voy a tratar de no caer en digamos, utilizar los mismos argumentos que son compartidos. Tal vez como vengo de otra rama o, digamos, integro una institución que también toca el tema de la alimentación, por ahí nos vinculamos con el sector productivo. Es un poco outsider de mi parte estar trabajando desde el INTA en sistemas constructivos, pero ahora voy a pasar a explicar un poquito por qué llegamos hasta ahí. Y bueno, como bien decía, yo soy diseñador industrial, así que soy un poquito zapa de otro pozo en el INTA. Pero bueno, trabajamos de manera transversal. Nuestro instituto es un instituto interdisciplinario, tiene base en Plotier y trabaja para toda la Patagonia. Y así como está el nuestro IPAF, digamos, hay 4 más que trabajan en las diferentes macroregiones de Argentina,
compartiendo más o menos los mismos enfoques, más o menos las mismas disciplinas de estudios sociales, de estudios genéticos, de recursos naturales y demás, puestas al servicio de la agricultura familiar, que requieren un abordaje distinto a lo que se le venía dando, digamos, tradicionalmente al sector agropecuario, visto como negocio y como, digamos, agronegocio integrado. Estamos hablando de un sector que produce alrededor del 60% de los alimentos que están en las mesas de los argentinos y que lo hace en condiciones muy adversas. No lo hacen como una decisión de negocio, sino como un modo de vida. Y eso hace que su permanencia en los lugares donde trabajan y donde discurren, digamos, su vida, digamos, se pongan en juego todas las otras decisiones de sostener la vida en esos lugares. Me voy a remitir a los lugares donde estuvimos trabajando en la Patagonia, que pueden ser bastante inhóspitos y están en los márgenes, digamos, de los circuitos de distribución, tanto de alimentos como de distribución de energía, de los caminos, digamos. En general, la agricultura familiar sucede en los márgenes. Esta que le voy a contar es una experiencia que arrancamos en 2016 en el marco de un proyecto. Ahí está, estaba pasando, estaba intentando pasar. En el marco de un proyecto en una convocatoria que se llama PROPODAS del Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto con un equipo de diseñadores industriales del INTI, del área de diseño industrial, y una investigadora del INIDIOMA, que es un instituto compartido con ISET, con la Universidad del Comahue, con base en Bariloche. Nosotros trabajamos un poco identificando las problemáticas de las agriculturas familiares, con toda la complejidad que eso lleva, no solamente en temas productivos, sino en cuestiones del hábitat, de la calidad de vida, el acceso a los sistemas de salud, de educación, a las problemáticas de género, al acceso a la tierra y otras problemáticas estructurales, digamos, de abordaje complejo. Tratamos de ayudar a elaborar estas estrategias de acceso, particularmente a las tecnologías que permiten resolver algunos de esos problemas, o por lo menos en mi caso, en que con diseño y con desarrollo tecnológico intentamos incidir en bajar el impacto de esas problemáticas, y generamos estrategias para el desarrollo local, pensando en generar capacidades instaladas y entramados socioproductivos. Ese es un poco el enfoque con el que vamos abordando el territorio. La zona donde estuvimos trabajando, que veníamos laburando, digamos, con asociaciones de productores laneros, tiene una serie de problemas desde el punto de vista del hábitat, que son condiciones climáticas muy duras, con eventos climáticos extremos. Hablamos de las grandes nevadas que se llevan, cuando suceden, unos cuantos animales, que es el principal recurso productivo que tienen las familias de la zona. Hablamos de las nevadas, hablamos de las erupciones de los volcanes, como fue en 2011 el cordón Cauce-Puyehue, las sequías prolongadas. Todo eso impacta netamente en la producción, en el ambiente, digamos, cuando merma la cantidad de recursos vegetal disponible, también necesariamente merma la carga animal, así se le llama el indicador de qué cantidad de animales se puede producir en una determinada extensión. También hay grandes dificultades de acceso a la energía. Como les decía, no llegan las redes de distribución ni de gas ni de electricidad, con lo cual las familias tienen una estrategia de diversificación de fuentes, donde hacen uso de fuentes naturales como el monte leñero, pero además tienen el apoyo de algunos de los gobiernos para hacerse de energía, tanto leña como gas envasado,
en el marco del Plan Calor, que es absolutamente insuficiente, ¿no? Cuando estamos hablando de un invierno que dura aproximadamente 6 meses, es decir, un invierno muy duro, condiciones muy extremas, y que el recurso energético se hace completamente insuficiente. La economía familiar está volcada hacia la obtención del recurso energético. Hicimos un estudio previo a esta intervención o a este desarrollo de materiales, donde pudimos ver que las familias invertían entre el 15 y el 25% de sus recursos para hacerse de la energía necesaria para pasar el invierno, tanto para calefacción, para agua caliente sanitaria, como para cocción. Y eso, si lo comparamos con un ambiente urbano, donde una familia, digamos, invierte alrededor del 4 o 6% de sus recursos para la energía, es muy significativo, digamos, que había que incidir sobre el tema del acceso a la energía. Por otro lado, teníamos sistemas constructivos que fuimos relevando de a poquito en la medida que podíamos acceder a los puestos rurales y a las viviendas del pueblo, donde había muchísimas infiltraciones, donde los techos principalmente antiguamente se hacían con un sistema de tortas, se llamaba, o que era caña y barro, pero con el tiempo se fue reemplazando por materialidades livianas como la chapa, pero no se hizo en sistema constructivo, sino que se reemplazó directamente, dejando muchísimas infiltraciones y utilizando únicamente las cabreadas, una barrera contra, digamos, la condensación, que sería ese nylon que se ve ahí, y la chapa lisa. Eso es prácticamente, desde el punto de vista de la conductividad térmica, como dejar la tapa, digamos, la casa destapada, porque se producen muchísimas pérdidas. Si bien las construcciones eran de barro principalmente y con pequeñas aberturas, esas aberturas o las uniones entre las aberturas y la mampostería no estaba muy bien resuelta y las infiltraciones eran excesivas. Los sistemas de calefacción y de cocción y de calentamiento de agua son realmente deficientes. En general están prendidos prácticamente todo el día durante el invierno, y se hace uso muy intensivo del recurso que está disponible, que es la leña, que cada vez escasea más y que cada vez hay que ir a buscarla más lejos. Por eso los costos de lo que se invierte en energía es cada vez mayor, porque hay que trasladarse con un vehículo utilizando otro tipo de combustible, que también es mucho más caro porque no está accesible en esos pueblos que están en la ruralidad aislada. Y por otro lado teníamos la incidencia de que al ser pueblos netamente laneros, es decir, que prácticamente la única producción que se hace en estos pueblos de la línea sur de Río Negro es la lana, teníamos a mano un descarte, una parte de la selección. Cuando se realiza la esquila, se hace una selección y se deja de lado ciertas categorías de la lana que a la industria textil no le interesan. Y esto por lo general se entierra o se quema, y las mejores partes se las quedan las artesanas del lugar, que la aprovechan para hacer algunos tejidos y sí le agregan muchísimo valor, incluso más que la textil industrial. Esas lanas tienen un valor relativamente alto. Digo, las lanas de buena calidad que se producen en la Patagonia, que son de lana de una raza que es merino, son de alta finura y son muy requeridas por el mercado, se venden y son un commodity, es decir, tienen precios internacionales. En estas localidades, además, los productores están agrupados, es decir, trabajan en cooperativas, en general realizan las actividades culturales de la cría de corderos de manera conjunta, tanto las pariciones, la inseminación, la esquila, el acopio y demás tareas las hacen en conjunto. Y de esa manera logran un buen precio, digamos, por esas lanas de alta calidad, pero también hay un descarte bastante alto, digamos, de estas lanas de bajo valor que la industria textil no utiliza, o bien porque son muy sucias o porque el sistema de máquinas
que se utilizan para generar los hilos, las expulsas en alguna parte del proceso, porque son muy cortas o porque están muy enruladas, o bien las seleccionas antes porque tienen color, entonces esos ya saben que les baja el valor a su lote y lo separan antes, y cuando queda mucho tiempo dando vueltas lo queman o lo entierran. Bien, esto es un poco para mostrarles más o menos el ámbito de la meseta central de la Patagonia Argentina. Estamos ahí muy cerca de la zona bioclimática fría, ya dentro de la zona climática fría. Este proyecto lo desarrollamos en Laguna Blanca y Pilquinilleu del Limay, una zona con temperaturas mínimas absolutas de -15, incluso un poquito más. Se han registrado también en Maquinchao, creo que es el punto más frío de la Argentina, -34 grados habrán registrado alguna vez, lo cual me llamó mucho la atención. Pero bueno, hicimos actividades ahí y realmente se la pasa bastante duro con el frío, con las construcciones que están puestas ahí. Lo que hicimos durante este proyecto, que duró 2 años aproximadamente, atravesados por esas nevadas que les comentaba, que no nos posibilitaban entrar a los pueblos, fue aprender un poco de las artesanas, de cómo ellas procesaban la lana. La mayoría de ellas pertenecen a una organización que se llama el Mercado de la Estepa. Ellas fabrican, elaboran sus productos cada una en su espacio, tienen un salón de artesanas en cada una de las localidades, con alguna infraestructura compartida, que ahora les voy a mostrar, y después comercializan todas juntas en un negocio, más allá de las ferias, en un negocio que está en Dinahuapi, y se van turnando para atenderlo y demás, una organización muy especial y muy linda. Ellos nos enseñaron de alguna manera su proceso de selección de las lanas, su proceso de lavado. Fuimos aprendiendo cómo eran las técnicas que utilizaban ellas, porque veníamos, si bien podíamos acceder a las técnicas industriales, nos interesaba el proceso de adecuación y de adopción de esa tecnología. Cuanto más nos pudiéramos acercar a sus técnicas y a sus tecnologías, mucho más fácil iba a ser la integración de la tecnología que nosotros podíamos realizar en esos parajes, ¿no? Entonces fuimos aprendiendo a lavar, a peinar las fibras, tanto con técnicas manuales como con técnicas asistidas con máquinas también manuales. Muy pocas máquinas tienen un apoyo eléctrico o de alguna otra fuente de energía. Hacen toda una elaboración bastante artesanal, porque hacen piezas muy artesanales, y también elaboramos algunas piezas, algunos fieltros que estábamos evaluando en formato de aislantes térmicos. Estábamos buscando cubrir esos espacios que el déficit, digamos, del hábitat construido que habíamos identificado previamente. Entonces trabajamos con las máquinas. Esta es una filtradora de tambor que se desarrolló con el INTA y el INTI en Córdoba, y esta otra máquina también afiltradora que la utilizan las artesanas para hacer paños. Bueno, empezamos a ver qué nivel de complejidad tenía elaborar materiales para la construcción, para complementar esa construcción con este tipo de máquinas. Acá hay algo medio raro, ahí está. Bueno, cuando elaboramos varios paños con diferentes técnicas, fuimos ampliando un poquito esa, ahí está. Fuimos ampliando las técnicas con lo que podíamos encontrar en bibliografía. Por ejemplo, investigamos un poco cómo había sido el desarrollo de fieltros para aislación en las casas de Mongolia, que es esa técnica que se ve ahí en el medio, donde allá las tribus nómades del sur, en la planicie de Mongolia, desarrollan unos paños muy grandes para cubrir sus yurtas, que son unas viviendas que se desarman y se trasladan y se vuelven a armar, que son muy interesantes. Replicamos todas esas técnicas para generar distintos tipos de paños y fieltros, para después evaluarlos. Y aquí una nota de color, digamos, porque
fue interesante. Nosotros estamos poniendo el foco en hacer estos aislantes, ya estamos como muy embalados para producir los aislantes, y cuando empezamos a comentarles a ellas sobre estas técnicas, ellos pararon la oreja principalmente por otra cuestión. Como les había mostrado, las máquinas anteriores, las de tambor y esa plana que habían desarrollado desde el INTI, permitían hacer paños de fieltro de unos 50-60 centímetros de lado, y con esta técnica de los mongoles de repente se podía hacer un paño de 2 metros por 1 metro o incluso más grande. Entonces les llamó muchísimo la atención que más o menos en las mismas condiciones en las que producían ellas, digamos, esta foto que se ve de arriba es Mongolia, pero es muy parecido a una foto que yo pueda sacar ahí en la línea sur, el ambiente. Entonces lo que hicimos fue detener ese proceso y empezar a focalizarnos un poquito en esta técnica, generar una infraestructura para que ellas la puedan hacer y reproducir allá, porque la idea que tenían era hacer mantas para agregar a su producción, hacer mantas de esos tamaños en un solo paño y no tener que andar tejiendo pequeños paños que hacían con las otras máquinas. Bueno, eso fue como un spin-off de nuestra investigación, que estábamos focalizados en hacer los aislantes. Bueno, una vez obtuvimos varios de estos paños, algunos con técnicas húmedas, como estas, ¿no? Donde se agrega agua, se agrega jabón, hay agitación y se genera un paño muy denso. Además, probamos con técnicas secas que implican simplemente un lavado, un cardado y o sea, un ordenamiento de esas fibras y un tratamiento, como se ve ahí a la izquierda, que es muy necesario, digamos, para incluir estos materiales orgánicos a la construcción, justamente para protegerlos tanto del ataque de los xilófagos o de los invertebrados que se comen estas proteínas, se alimentan finalmente como las polillas de estas proteínas. Bueno, indagamos un poquito en esos procesos, nos decantamos por el uso del borato de sodio o bórax, que es bastante accesible y bastante económico, y el tratamiento, digamos, si uno lo utiliza como baño permanente, no tiene la necesidad de generar un impacto ambiental, porque en ningún momento hay que verter eso al suelo, ¿sí? Que ahí sí implicaría hacer un tratamiento bastante difícil para diluir y bajar el impacto o neutralizar el borato de sodio al ingresar al suelo. Bien, además desarrollamos un pequeño aparato para poder medir conductividades térmicas. Estuvimos unos cuantos meses evaluando entonces cada uno de esos paños, de esos fieltros y de esos aislantes que íbamos obteniendo por estas diferentes técnicas, y los íbamos comparando entre sí en cuanto a la conductividad térmica, que era el parámetro que a nosotros nos permitía ver si ese aislante era efectivamente un aislante térmico. Estos son los resultados que obtuvimos con esa primera máquina, que si bien no es un ensayo estabilizado y certificado, no es un ensayo de una normativa ISO, por ejemplo, o IRAM, es una aproximación que nos permitía comparar los paños, y acá los resultados que fuimos obteniendo. Como ven ahí, el fieltro mongol, prácticamente todas las técnicas húmedas que fui mencionando, quedaron un poco por encima, digamos, de los valores. ¿Por qué? Porque esa densidad que teníamos de lana incorpora poco aire en el material, que es lo que efectivamente genera desviación. Entonces, las técnicas secas, las que generan buenos espesores con más aire atrapado en el medio, son las que dieron mejores resultados, como la lana cardada, el fieltro agujado, que es lana cardada y unida por agujas de afiltrado, y la lana suelta, que era simplemente lavada, tratada con bórax y abierta con una técnica bastante vieja de picker, que era la que usaban los colchoneros para abrir y restaurar los colchones y las almohadas. Una vez que tuvimos estos resultados, seleccionamos algunas de estas técnicas, confeccionamos unas muestras con diferentes densidades. Trabajamos con densidades de 10 kilos por metro cúbico a 30 kilos por metro cúbico, pasando por las de 20 a 22 kilos por metro cúbico, y las enviamos a INTI Construcciones
ese paño que están viendo ahí uno es del de fieltro agujado que les comentaba recién, con agujas de afieltrar, y por el otro lado lana suelta. Estas muestras que las enviamos a Nesti Construcciones, las evaluaron con esta técnica que sí es un ensayo certificado, muy estabilizado. Ahí no está nuestra muestra, pero es una imagen representativa. Es un ensayo de flujo de calor donde se estudia cómo pasa el calor de un lado a otro, de una cara a otra de este aislante, y se establece entonces un parámetro que es esa conductividad térmica que queríamos ubicar. Finalmente obtuvimos muy buenos resultados, 0,038 watt metro Kelvin, esa es la unidad de la conductividad térmica, y eso nos permite ubicar este aislante al lado del telgopor, por ejemplo, en efectividad en la conductividad térmica, que es el segundo mejor aislante luego del poliuretano expandido. Pero ambos, de esos dos, con mucho impacto ambiental, ¿no? O sea, la fuente de material para su producción son los combustibles fósiles, con lo cual esto lo ubica como un buen aislante de base natural. La densidad que utilizamos y que estabilizamos finalmente fue esta de 22,8 kilogramos por metro cúbico, que es lo que recomendamos usualmente para la confección y la elaboración de nuestros aislantes. La idea con esto es que se estabilice de alguna manera esa conductividad, porque como bien comentaba también Natacha, tanto estos materiales como la construcción en tierra, al no estar estandarizada, uno tiene que hacer pruebas previamente para asegurarse que, digamos, que los resultados que va a obtener una vez que está construida la vivienda o la construcción que se esté haciendo, tenga los resultados o se tenga la efectividad que se estaba buscando, ¿no? Bien, a partir de allí diseñamos las herramientas que creíamos necesarias para esa pequeña unidad productiva, es decir, estas son las familias de las artesanas que iban a aislar sus viviendas, que ya tenían muy identificado su propia problemática, es decir, sus propias casas requerían alguna intervención o algún mejoramiento hidrotérmico, con lo cual elaboramos estas herramientas, las fabricamos, las pusimos a disposición de las artesanas y hicimos algunos talleres en los cuales producimos los aislantes necesarios para hacer la aislación de esas casas. En paralelo fuimos trabajando con una arquitecta que conoció o escuchó de nuestro trabajo y se puso a disposición, que es María José Leverato, que también trabaja en la UBA y en otras universidades. Nos ofreció hacer el cálculo de pérdidas globales de un modelo similar de vivienda con el que estábamos trabajando en la línea sur. Hicimos algunos cálculos de pérdidas globales, que es el método de la normativa ISO 11600. Lucas, perdóname, ya estamos como más o menos en tiempo para dejarnos un ratito de preguntas. No sé si querés redondear algo. Sí, si querés redondeo sobre el final. Acá queríamos ver un poquito el impacto. Solamente quería mostrar que después de esta experiencia en la línea sur, finalmente lo fuimos trasladando a diferentes lugares de la Argentina donde las problemáticas son similares y la oportunidad también, es decir, que la lana está disponible, lana de bajo valor, y ya estamos en el desarrollo de varias unidades productivas de baja escala. Las que pueden ver ahí, la de la izquierda es la de la línea sur, la de abajo es la de San Martín de los Andes, en el barrio intercultural, y más acá en el tiempo también estamos trabajando en la comarca andina, entre Evelyn, El Hoyo, Bolsón, en Río Negro y Chubut, y hay otras unidades productivas en la zona norte de Buenos Aires y en San Luis que vienen con un financiamiento de ley ovino, avanzando sobre la producción ya más industrializada de estos aislantes para ponerlo a disposición del nicho de la bioconstrucción en Argentina. Gracias. Buenísimo, muchas gracias Lucas. La verdad que es muy interesante los procesos que contabas y lo contaste con un grado de detalle que casi sentía como fue, ¿no? Como imagino todos estos hallazgos, la comparación con otras técnicas, ¿no? Me parece como muy interesante cómo le fueron encontrando la vuelta, ¿no? Cómo le fuiste encontrando. Acá teníamos una pregunta del público para vos que dice:
evidentemente todos estos procesos, ¿no?, que estabas contando están asociados a acciones comunitarias y colaborativas en encuentro con otras comunidades, con posibilidad de transferencia, codiseño, ¿no?, y seguramente algo de eso lo que mostrabas al final, ¿no? Me pregunto, ¿es posible, bueno, quizás para todos también podemos abrir la pregunta, ¿es posible maximizar estas experiencias, llevarlas a otra escala? No sé, industrializarlas o qué estrategias se pueden emplear para que esto tenga otro alcance. Sí, si quieren les cuento brevemente desde Dale. dónde lo seguimos, le dimos continuidad. Eh, Nosotros lo pensamos eso en términos de un diseño abierto y participativo y varias instancias de codiseño donde las decisiones que hacían a qué tipo de aislante se iba a fabricar finalmente y qué herramientas íbamos a poner a disposición, y hablando puntualmente de la escala, se tomaban en conjunto con esas comunidades. Obviamente en ese proceso nosotros no íbamos a poder imponer, por ejemplo, el capricho de generar en esa localidad una fábrica de aislantes para abastecer, para competirle a Isover o quien sea. Simplemente estábamos adecuándonos a las condiciones. Pero cuando uno ve el panorama más completo, como nos fueron mostrando también Natacha y Susana, digamos, en pensar las cosas de manera más estratégica y decir, bueno, pero finalmente si queremos incidir en el impacto que estamos generando con la construcción y con el resto de nuestras actividades industriales y agrícolas que son extractivas y que tienen un alto impacto, finalmente tenemos que ofrecer soluciones que hagan una mella ahí, ¿no? Digamos que generen una alternativa, porque en definitiva cuando uno es usuario, y esto nos lo encontramos mucho en los talleres de elaboración de aislantes, no solamente generamos los talleres para los productores que tienen la lana en la mano y también la problemática en sus casas, sino para bioconstructores, para arquitectos y para gente que está pensando en construirse su casa, que cuando mira el mercado no tiene disponibilidad la opción siquiera, ni siquiera con mayor costo, ¿no? Ni siquiera al mismo nivel competitivo. Entonces sí nos requiere un esfuerzo de ver de qué manera adecuamos estos procesos. Por eso sobre el final les comentaba que no solamente, digamos, esto es cómo nació la idea de desarrollar los aislantes, pero después, en la medida que fuimos viendo qué forma tomaba la demanda de los arquitectos y de los bioconstructores, fuimos viendo que hay grandes volúmenes para procesar y que se puede abastecer este nicho con una opción comercial de este tipo de aislantes. Uh-huh. Susana o Natacha, ¿quieren? Sí, yo siempre digo que es cuestión un poquito de crear la demanda, ¿no es cierto? Yo no sé mucho de marketing, pero es esto, ¿no? Cuando uno muestra que de un desecho, algo que tiramos, puede obtener a través del diseño y a través de la tecnología un producto agradable y útil. Bueno, hay mucha gente que se empieza a interesar. Y sí, estos eventos a los cuales ustedes nos invitan y otros similares ponen un poquito estas tecnologías en el mapa. Realmente son muy útiles. Así que bueno, ese es el camino que tratamos de seguir y siempre tratar de adaptar las tecnologías para cooperativas de trabajo, ¿no? Que ellos puedan reproducirlos con relativa facilidad. Y dentro que de sean los que tecnologías apropiables. Claro, en la transferencia, ¿no? Claro. Esto que vos mostrabas, ¿cuál tiene más potencialidad dentro de todo este abanico de materiales posibles? Yo pienso vos? que lo más fácil de llevar al mercado en este momento serían las placas y los bloques separadores de ambiente, porque no nos estamos metiendo con normativa. En realidad el papel cemento, esto debo decirlo, lo mismo pasa con la tierra, absorbe mucha agua, esto es una realidad. Entonces, bueno, tendríamos que crear una normativa específica para poder utilizar
este tipo de materiales como material portante. Sí están estudiados para hacer muros no portantes. Eso sí, hemos hecho el ensayo en el INTI y son apropiados. O sea que bueno, ya tenemos un material que podríamos utilizar como para muros interiores. Y también es muy interesante el asunto de los muros separadores de ambientes perforados. Se pueden lograr estéticas bastante interesantes. Muy Y las interesante. placas en las cuales usar color, texturas, inclusiones de piedras, venecitas, en fin, da para mucho trabajo de diseño, muchas posibilidades. Sí, como los bellos murales que nos mostraba Natacha. Natacha, vos También, bueno, tenías. eso es muy artístico. Estás muteada, me parece. ¿Puede ser? El tema de la generación de los murales surgió precisamente por en los momentos de transferencia de estas tecnologías, o sea, de hacer formación de recursos humanos en el tema de los revoques de tierra, que hoy en día en la bioconstrucción es el lugar donde más se está haciendo agua. Me resultaba como un poco tedioso la transferencia porque la cuestión de los revoques no solo tiene que ver con la materialidad, la calidad de terminación de un revoque no tiene que ver solo con la materialidad, sino también con la aplicación. Y en una capacitación de 2 o 3 días no se aprende a utilizar las herramientas realmente. O sea, un buen revoque lo hace una persona que ya tiene unos cuantos metros de revoque hecho, ¿no? Unos cuantos metros cuadrados. Entonces, a las personas que participaban de las claro, es un oficio, pero a las personas que participaban de las capacitaciones les resultaba, si bien muy interesante todo el tema de adquirir el conocimiento acerca de la materialidad, pero era muy frustrante el tema de no poder dejar una buena terminación por no saber manejar la herramienta. Entonces busqué la forma en la didáctica del aprendizaje como para que pudieran aprender lo mismo acerca de del material, pero dejando como producto terminado el placentero y que logren verlo como un hecho de calidad. Y entonces llevar todo el tema de la materialidad de los revoques a pequeña escala, que es en los murales. En los murales va a pasar todo lo mismo que pasa con un revoque, solo que no interviene el tema de las grandes superficies prolijas, porque en los murales se generan texturas que, bueno, fue más que nada un proceso que se fue dando naturalmente buscando opciones de cómo transmitir en este proceso de aprendizaje para la gente que se unía a los talleres, ¿no? Sí, sí, es muy interesante. Aparte, creo que vos lo mencionaste, ¿no? Tiene algo de las técnicas de esgrafiado, ¿no? Como que se usaban en algún momento. Muchas ¿no? técnicas se utilizan. Esgrafiado, alto relieve, bajo relieve, texturados, incrustaciones. Bueno, es una charla de 10, de 20 minutos, entonces uno no puede explayarse demasiado. Simplemente plantear la situación y para darles a conocer que esto se puede hacer, ¿verdad? Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad, un placer escucharlos. Me parece como muy interesante también el ángulo, ¿no? Esta cosa de trabajar con otros materiales, ¿no? Esta cosa de que quizás estamos acostumbrados a otra cosa. Y ustedes creo que nos permitieron ver o visualizar nuevas aplicaciones, nuevos usos a un material que quizás uno lo tiene como medio abandonado, uno piensa que es desperdicio, que puede tener otra aplicación. Me parecen muy valiosos los aportes que ustedes realizaron, así que muchas gracias Natacha, Susana y Lucas por habernos brindado y compartido su conocimiento. Un placer. Muchas gracias a ustedes. Un gusto, también. Gracias. Gracias. Gracias, Andrés. Buenísimo, éxitos con el resto del festival. Gracias, gracias. Bueno, en instantes dará comienzo la próxima mesa. Ahí nos encontramos. Hasta luego.